ni abandono ni desamparo. Dios. Proverbios 2:8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Muy buenos días, hermanos y amigos. Hoy es viernes 6 de noviembre del 2020 y damos nuevamente la bienvenida en este día a todos los que escuchan el devocional, este devocional que rogamos a Dios y pedimos que sea de bendición para nuestras almas. Así que vamos rápidamente, ¿verdad?, a la presencia de Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Jehová nuestro Señor y Dios, te damos la gloria y la honra por tus bondades, las comprobamos diariamente, y como hoy también, Señor, te buscamos por tu misericordia, y pedimos tu ayuda, Señor, para la meditación de tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, ni abandono ni desamparo. Dios tiene esta promesa constante en toda la Biblia. Es una de las promesas muy conocidas por creyentes y aún por no creyentes. Por personas que estarían de acuerdo con que Dios o una persona suprema o superior tendría este comportamiento y les lleva a esa percepción o a ese entendimiento solo el deseo, por un lado. Por otro lado, lleva a ese pensamiento los anhelos de las mentes. Pero ¿qué tiene que ver esta promesa en nuestro devocional con nuestra vida cotidiana? Bueno, primero hemos de decir que esta promesa tiene sus implicaciones y sus condiciones. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo enseña que Dios prende al sabio en su sabiduría, que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nosotros quisiéramos tomar estas promesas o cualquier promesa de Dios y hacerla nuestra simplemente porque pensamos o sentimos o percibimos que de un Dios tan grande debería tener toda persona o todo ser humano acceso a ella sin ninguna implicación. El texto ahí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 19 nos dice que no. El sabio podría decir, bueno, ahí está escrito, y además la palabra de Dios que está escrita no tiene ninguna, podríamos pensar, restricción, implicación ni demanda, porque se asume que Dios simplemente tiene la bondad de dar, de ser Dios y en ese sentido como en automático, ¿verdad?, sin ninguna implicación. Nuestro Dios es sobre todas las cosas un ser inteligente, bondadoso, misericordioso, amoroso. Pero no nos equivoquemos. Las implicaciones de esta promesa de no ser abandonados ni desamparados tiene implicaciones. Aún en el mismo texto de Proverbios, en el capítulo 1, de los versículos 24 al 32, hay ahí unas implicaciones por no escuchar a la sabiduría, por dar oídos sordos a las razones, a la prudencia de la palabra de Dios, a buscar a Dios de todo corazón. De hecho, hay una forma, ¿verdad?, muy terrible de respuesta
Dice, por cuanto, estoy leyendo el versículo 24 del capítulo 1 de Proverbios, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Es una fuerte, es una muy dura y terrible respuesta que nadie quiere decir por un lado y que nadie quiere escuchar por otro. Y sin embargo, entonces del capítulo 2 de los versículos 1 en adelante hasta el 8 vemos implicaciones de esta promesa. Dios ha prometido, en Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Romanos 11:29 habla acerca de cómo el amor de Dios no nos puede dejar caer, ni tampoco permitirá que nada en absoluto nos separe de Él. Pero hay implicaciones. Y estas son, en primer lugar, quienes reciben su palabra. Capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, recibir aquí las palabras de este Salomón, dicho esto a sus hijos, ¿verdad? O a su hijo. También debemos tomarlo y debemos entenderlo como un consejo sabio de un padre hacia un hijo y de un hijo hacia el Padre Celestial. Así que una de las implicaciones para que esta promesa de no abandonarnos ni de desampararnos pasa en primer lugar por aquellos quienes reciben su palabra. Recibir su palabra no solamente es leer la Biblia, es leer, es comprenderla por esa gracia y por esa luz que el Espíritu de Dios da, por ese entendimiento que el Espíritu de Dios da. Tomarla por fe como verdad absoluta y tomarla para uno de forma personal, poniendo en ella no solamente toda confianza, sino entendiendo que es toda verdad y toda ella palabra de Dios. Así es recibir su palabra. Es confiar completamente que su palabra, aun cuando en muchas cosas no la entendamos, sin dudar, creamos que es la palabra de Dios. Por otro lado, los que guardan u obedecen sus mandamientos. Esa es otra de las implicaciones. Dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Esta acción de guardar los mandamientos en el corazón es atesorarlos, ponerles por prioridad, darles la importancia y dimensionar la base sobre la que nuestra vida se funda. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de ponerla por obra, de atender para obedecer. La tercera implicación es hacer estar sus oídos atentos, dice el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. También tenemos aquí otro requisito, otra implicación. No solamente entonces es poner nuestros oídos atentos e inclinar el corazón a la prudencia. ¿Qué significa esto? Usted y yo podemos escuchar un sonido, quizás el claxon de un auto, y saber que hay algún peligro o algún aviso. Nuestros oídos rápidamente, ¿verdad?, podrían alertarse. No solamente nuestros oídos en ese sentido, sino los sentidos que Dios nos ha provisto para relacionarnos con el entorno. Pero en este caso, la ilustración es estar atentos, ¿verdad? Esta inclinación del corazón a la prudencia. La cuarta implicación es los que toman la palabra para sí, como suya, y la proclaman. Dice el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y finalmente, la quinta implicación es quienes buscan como prioritario
la palabra de Dios como si fuera un tesoro. A estos es a quienes se les da esta promesa sin dudarlo. A quienes buscan como tesoros, dice el versículo 4, así como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Y entonces en consecuencia vienen frutos. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dios dará a nuestra vida comprensión del temor de Jehová y el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. En segundo lugar, el fruto sería también que se te dará sabiduría, conocimiento, inteligencia. No solamente es una cuestión de prudencia o de pensamientos que te llevan a acciones prudentes, sino también la motivación, la razón, el fundamento. Y no solamente esto, la lógica, el desarrollo y el crecimiento de nuestro entendimiento primero de Dios en una relación personal y verdadera, vívida, real con Dios. En tercer lugar, el tercer fruto de esta bendición es que Dios te librará del error. El cuarto es que te dará también protección. Y el quinto es que guardará la verdad y preservará a los suyos. Esta promesa de no abandono ni desamparo tiene dos aspectos. Primero, Dios estará presente allí para guardar, para cuidar las veredas del juicio, los caminos del juicio, dice ahí, para guardar la verdad, para guardar tu alma, para sostener tu fe, para proveer gracia, misericordia, bondad, para guardar tu propia alma, dice, preserva, dice el versículo 8, y preserva el camino de sus santos. A estos que son llamados santos, como sabemos en la Escritura, se han llamado santos no por perfectos, sino por apartados para Dios, por consagrados para Dios. Hay implicaciones para esta promesa. ¿Miras estas implicaciones? ¿Consideras estas implicaciones? Antes que buscar suplir o cumplir con una lista de estas implicaciones, es mejor mirar a Dios por medio de Jesucristo. Es mejor mirar a Cristo como el intercesor, como el Salvador, como el Maestro. Es mejor poner toda nuestra fe en Él, encomendarnos en su gracia y bajo su cruz, suplicar misericordia y ser hallados por Dios en Cristo Jesús, perdonados, justificados y apartados para Él. En otras palabras, las promesas de no ser abandonados ni desamparados pasan por Jesucristo. En Él, todas sus promesas, todas las promesas de Dios son sí, son verdad, son sí, dispuestas a nosotros y amén, son cumplidas. No abandono ni desamparo, dice Dios. Podemos confiar en la palabra de este Dios tan grande. Debamos rendir y rindamos nuestro corazón y nuestras almas a Él. Le conozcas y también si no, que Dios nos dé de su gracia. ¿Oramos? Nuestro buen Dios, gracias te damos por tu palabra y te pedimos, suplicando que nos guíes hacia los pies de tu Hijo Jesucristo en total rendición. Señor, anhelamos tu cuidado, pero también, Señor, anhelamos tu provisión de gracia y perdón. Te suplicamos, Señor, no ser abandonados ni desamparados, pero sobre todas las cosas te anhelamos a ti, porque estas implicaciones de las que hemos hablado nos conducen a ti por medio de Jesucristo. Tú eres el mayor tesoro. Ayúdanos a apreciarlo, enséñanos a apreciarlo y a llegar a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. De forma sabia te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.